buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que estén oyendo este, este podcast. Hoy venimos a hablar de un tema, digamos que en nuestro último capítulo, que fue la innovación, las barreras y los habilitadores de la innovación, hablando con Juan Felipe Herrera del ITM. Alguien nos hizo la solicitud de, listo, está muy bien hablar de la innovación en las organizaciones, pero ¿por qué no hablan de la innovación personal? Y este es el título de este capítulo, es la innovación personal para ser feliz. Eh, digamos que lo estamos viendo desde varios puntos de vista y como ha sido, digamos, en nuestros capítulos anteriores, ha sido también como desde la experiencia y el conocimiento de cada uno. A partir de que venimos de corporativos, digamos que en ciertos momentos hemos querido hacer esa innovación personal, como lo hemos dicho desde el primer capítulo, para tener la innovación como filosofía de vida. Hoy tendremos digamos, como dos conceptos diferentes, pero todo apunta a esa innovación personal para ser feliz. Vamos a mirar este concepto del Ikigai, que es un concepto japonés, y digamos que si lo resumimos en una frasecita, puede ser el propósito de vida de cualquier persona. O también el tema de marca personal, que es en qué momento, digamos, empiezo yo a crearme yo como si fuera una marca. Pero todo en pro de la innovación o la reinvención o la resiliencia de cada uno para poder ser feliz en lo que hace. Entonces, qué bueno, de pronto oír el término Ikigai, no muchos lo conocen, y a mí sí me gustaría de pronto que empezara Fede, pues como por ese concepto japonés. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando. Gracias, Alejo. Yo he sido muy fan del concepto del Ikigai. A ver, yo primero quiero empezar por una cosa, y es que yo creería que nadie debe tomar consejos de nadie en temas de ser feliz. O sea, nadie tiene la verdad absoluta, porque entonces yo me pongo a dar aquí unas explicaciones, pero yo mismo tengo mucho para evaluarme, ¿cierto? Para mejorar en mi vida. Entonces, yo personalmente, y entonces ahí me perdonan a quienes esté decepcionando, yo creo que no soy nadie para dar un consejo, a pesar de que hay muchas personas que llegan a mí en busca de vos cómo has hecho para no sé qué. Entonces yo creo que todos tenemos como referentes, pero no en absoluto, en ciertas cosas de la vida. Entonces yo admiraré mucho a Bill Gates en unas cosas, porque de alguna manera tiene cosas que yo considero que es parte del éxito personal, pero habrá otras en las cuales no lo admiro para nada, al contrario, ¿cierto? Eh, y esos son temas más como de lo que cada uno defina qué es ser feliz o qué es ser exitoso, qué es tener éxito en la vida. Y así mismo me pasa pues con muchos líderes, y todos hemos leído cosas, el lado oscuro de Gandhi, el lado oscuro de Mandela o no sé qué. Entonces yo creo que nadie, ni siquiera esos referentes históricos, tienen o han tenido la verdad absoluta para decirle a uno cómo ser feliz, ¿cierto? Y cómo materializar el propósito de vida. Entonces, yo quiero poner esa base porque no quiero ser pretencioso en lo que voy a decir, ni decirle a nadie, así es como usted debe vivir. No, yo simplemente persigo algunas cosas, y hay muchas otras en las cuales tengo que trabajar. Entonces, ahora sí, como para entrar en el tema de Ikigai, que yo empecé hace más o menos 6 años, 7 años, a hacer el ejercicio de manera organizacional, cuál era el Ikigai
de las organizaciones, inclusive después pasé al Ikigai de las áreas que contribuían a cierta organización, eh, aproximándome por el mismo concepto de Ikigai, aproximándome por un concepto muy de Frederic Laloux, que escribe un libro que se llama Reinventar las organizaciones, y todo eso me ayuda a hacer el levantamiento de información y de propósito organizacional, pero después, paradójicamente, pues digo paradójicamente porque lo normal es que el Ikigai sea de la persona y después uno mire y lo trascienda. Yo aquí, entonces, yo no sé si fue que lo hice al revés, pero después empecé a pensar, pues yo tanto que digo el Ikigai de mi área, de mi equipo, de la organización donde yo estoy trabajando y hacíamos los ejercicios, y yo decía, y el mío, pues. Entonces empecé a hacer el ejercicio. Básicamente, independientemente de las definiciones que uno tenga como Ikigai o no, sí le encuentro mucho sentido a las 4 preguntas que hace el Ikigai. Y es, inclusive las 4 preguntas que conforman la lógica del Ikigai, que básicamente es, usted tiene muy altas probabilidades de ser feliz, o sea, de vivir tranquilo, de vivir muy bien e incluso de vivir por muchos más años en muy buen estado físico y mental, si se dedica en su vida a cosas que respondan las siguientes 4 preguntas. Primero, usted en qué es muy bueno, qué hace muy bien o en qué se puede convertir en un máster. O sea, puede que hoy no lo sea, pero que su motivación lo lleve a ser muy bueno en eso. Segundo, usted qué ama hacer, ¿cierto? Usted qué haría gratis, mejor dicho. Hay cosas que uno ama hacerlas, pero no es muy bueno en ellas, por lo tanto hay cierta disonancia si no cumplen las dos, pero entonces si empieza a coincidir, ahí empieza uno a encontrar ciertos caminos. Eso es como hacia adentro. Y ahora hacia afuera es el mundo que necesita. Ahí empieza, mientras que hay muchas coincidencias entre usted en lo que es bueno o puede convertirse en alguien muy bueno y ama hacer, puede haber muchas, empieza a reducirse cuando ya yo le pongo esa tercera condición, que el mundo lo necesite. Y se reduce aún más si le pone la cuarta condición del Ikigai, y es que para estos modelos económicos que han demostrado que bien usados, digamos que propenden por un desarrollo humano, por un desarrollo social, un desarrollo económico, es el mundo, ¿por qué de esas cosas está dispuesto a pagarle? ¿Cierto? Porque hay cosas que el mundo las necesita, pero no están dispuestos a pagar, pues no estamos como sociedad dispuestos a pagar por ello. Entonces, en resumen, es si uno se dedica a algo en lo cual es bueno o puede llegar a ser muy bueno, lo ama hacer con toda su alma, esa es su pasión y lo haría gratis, pero el mundo además necesita de eso y puede usted ser pagado si se dedica a eso. Esas pocas coincidencias que quedan es en donde usted puede encontrar su razón de ser, su propósito de vida y que puede durar muchos años. Y ya aquí con esto cierro es, esas, digamos, esas pocas cosas pueden cambiar a lo largo de la vida porque uno puede seguir estudiando, uno le puede coger el gusto a cosas, el mundo y lo externo y el entorno cambia para demandar más cosas, entonces eso puede, ese Ikigai puede evolucionar a lo largo del tiempo. Fede, yo ahí quiero también como agregarte pues como a ese punto y obviamente es bueno hacer el ejercicio del Ikigai porque también es como muy filosófico, también es como muy poético, es casi que una conversación con uno mismo, pero también veo que puede que a uno el Ikigai lo encuentre y lo que decías, el entorno cambia, ¿cierto? Y yo sí, digamos que lo puedo hablar por experiencia propia y obviamente a muchos nos cambió la vida, pues como la pandemia. Y casi que en ese momento de reflexión de cuando empezó la cuarentena y todos esos 2 meses, pues como que eran muy inciertos, uno sí se pone a pensar, la empresa donde trabajo va a ser la misma, hasta cuándo va a durar esto. Y, y a pesar de no haberlo hecho metodológicamente, pero después sí me encontré, digamos, como con la metodología,
es empezar a conversar dentro de uno, que cuando el mundo esté, digamos, como en época muy revolucionada, ¿qué va a ser de uno? Cómo uno va a ser feliz, ¿cierto? Y obviamente puede que te va a cambiar el entorno, tanto laboral, de salud, social. Entonces, cómo nos podemos transformar? Y de ahí viene, la única forma es hacer lo que te gusta, por lo cual, como decías ahorita, te podés volver un máster. Puede que hoy lo tengas como un hobby, solo lo practiques los fines de semana, pero quien quita que a futuro sea tu día a día, ¿cierto? Que tu hobby sea tu día a día. Y ahí es donde tenés, digamos que dentro de ese Ikigai hay como 5 pilares que después de esa conversación con uno mismo, uno prácticamente los terminaría chuleando, ¿cierto? Pero es bueno tenerlo en cuenta y es, digamos, como un pilar, es empezar con humildad. Otro, renunciar al ego, obviamente porque en el estado en el que uno puede encontrar, puede estar en un estado de mucho reconocimiento, hace parte de una organización, de una comunidad o de una sociedad en cierto nivel, y puede que tu Ikigai te lleve a algo totalmente contrario, ¿cierto? Estar en armonía y sostenibilidad sería otro pilar. El poder disfrutar de las cosas simples, el placer de los detalles y ser consciente del momento presente, del aquí y el ahora. Porque todo puede cambiar. Puede que con ese Ikigai lo vayas modificando y obviamente siempre buscando el bien para uno mismo, ¿cierto? Y de ahí es donde yo creo que nos encontramos en este tema de la innovación. ¿Qué nos gusta hacer? ¿Cuál es lo que disfrutamos? Y puede ser que hasta lo hagamos sin paga, ¿cierto? O hagamos sacrificios que no tengan que ver con un dinero de recompensa, solamente esa felicidad de haberlo hecho. Entonces, digamos que ahí también conecto mucho con lo que decías ahorita, Fede, que también después, y hace mucho, yo creo que antes de pandemia lo empezamos a hablar con Carlos Mario, y es la marca personal. También tiene su sentido. No sé si Carlos, ¿querés conectar de una vez con marca personal o conectar Ikigai también, de pronto concluir algo con Ikigai? Gracias, Alejo. Yo quisiera primero que recordemos, vos ya mostraste por ahí un libro o estabas diciendo pues que el Ikigai es un concepto japonés, entonces vamos dejándole ahí a la gente, Fede y Alejo, ¿cuáles son los autores japoneses que ustedes han encontrado Ikigai para que la gente empiece pues como a llevarse algo de aquí de esta conversación? No sé, Alejo, si lo tenés ahí a la mano. Lo tengo aquí a la mano, y Ikigai esencial de Ken Mogi. Y Fede, ¿tiene otro distinto, otro autor? Hay una cosa importante, y es que Ikigai, el concepto de Ikigai fue más conceptualizado por gringos que por japoneses. Ya Ok. después, cuando se popularizó, Bueno saberlo. entonces yo inclusive pues no solamente recomiendo ese libro, sino que recomiendo el de Frederic Laloux, que es Reinventar las organizaciones, porque las reflexiones que se hacen, así uno, Sirve para todo. exactamente, así uno no quiera en un momento dado aplicar la organización, eso le hace hacer unas reflexiones personales interesantes. Y lo digo, Alejo, porque Independiente se ha manejado también el concepto de marca personal, y este sí es más gringo también, más americano, por allá en 1997, si no estoy mal, Tom Peters, que es un escritor gringo, saca el libro Marca Personal, 50 formas, les digo exactamente cómo se llama, 50 claves para hacer de usted una marca personal, muy enfocado a lo que está diciendo Fede. O sea,
como en las organizaciones, un producto, un servicio que se puede mercadear y que puede agregar valor a la sociedad. Entonces, por eso decía yo, vos lo ves por allá desde Japón, se dice muy gringo también, este Tom Peters también, ahí le dejamos el libro. Y a mí me gusta mucho y es porque cuando uno se pone a pensar, uno gasta mucho tiempo de su vida en tratar de posicionar la organización para las cuales uno trabaja, para las cuales uno se debe en su tiempo, y uno dice, vení, pero yo qué, yo personalmente, eh, ¿cómo posiciono también como qué es lo que yo quiero transmitir y comunicarle al mundo de quién soy yo? Y ahí también entonces, Fede, coincido con lo del Ikigai, y es uno para poder empezar a arrancar con el tema de marca personal, tiene que arrancar por el autoconocimiento, ese es el primer paso. Vos cómo te conoces y empezás por esas preguntas simples que decía Fede, que lo llevan a uno a encontrar un punto de encuentro de para qué sos bueno, qué te gusta, qué te apasiona y qué te sale bien. Todavía no me quedo un poquito como en desacuerdo, porque aquí se vale en esta conversación estar en desacuerdo con el punto de qué necesita el mundo. Sí, yo digo sí, qué necesita el mundo, pero si usted quiere de verdad ser feliz, simplemente haga eso. ¿Qué le gusta hacer a usted? ¿Usted para qué es bueno? Y que te sale bien, empiece por ahí, que después seguramente vas a conectar con que alguien en el mundo va a necesitar de eso que tú estás haciendo, independiente que te paguen o no, porque yo creo que el tema de la felicidad que mencionabas también, Fede, no tiene que ver necesariamente con el dinero, que ayuda mucho, sí, pero que no necesariamente es lo que primero en el tema emocional eh, se necesita. Entonces, cuando uno arranca por ese autoconocimiento, que volvemos a decir, yo hasta ahí no encuentro diferencia entre el Ikigai y la marca personal, Alejo, voy conectando, simplemente son autores que lo han pensado desde puntos de vista, de pronto desde puntos de partida diferentes, pero que cuando uno va escuchando hablar ustedes que han experimentado más con el Ikigai, lo que yo he estudiado con el tema de marca personal, se va pareciendo mucho. Y aquí otro que yo repito mucho en mis conversaciones, que es Borja Vilaseca, también tiene masterclass de marca personal. Y va lo mismo, o sea, va lo mismo. Todo arranca por ese autoconocimiento, por encontrar esos puntos de encuentro de las preguntas. Y aquí Fede y Alejo, también en términos de innovación, para que le metamos innovación a esto, es encontrar el sweet spot, que es ese punto donde se encuentra lo que te gusta hacer, para lo que sos bueno y para lo que te apasiona. Ese puntico que le llaman en innovación también en las empresas, el sweet spot, hace que vos ya tengas claro el camino de por dónde tenés que empezar a trabajar. Y ese sweet spot, segunda cosa, te hace de pronto encontrar un nicho, porque Fede, no, y Alejo, no a todo mundo le va a gustar lo que a vos te gusta hacer, lo que te apasiona. A Fede le encanta todo el tema de la alimentación consciente y saludable, no a todo mundo le importa eso. Entonces, Fede, tendrás un nicho, Alejo que le gusta también el tema de la cocina, pero desde otro punto de vista tendrás un nicho, y a mí que me gusta todo el tema de las comunidades, de juntar gente, de orquestar para que salgan las cosas a partir de un objetivo común, de un conocimiento común, de una expertise común, encontramos un nicho. Y cuando usted encuentra el nicho tiene poder. Empiece de verdad a concentrarse en qué quiere contarle a ese nicho, a encontrar su tribu. Entonces, voy a dejar hasta aquí para que participemos más y enseguida les sigo contando un poquito más de marca personal, Alejo. Perfecto, Carlos. No, ahí también, y ahorita que lo decías, pues que de pronto llámese Ikigai, llámese marca personal, al final es como el mismo hilo conductor. También, digamos, después de yo haber leído Ikigai, me encontré también con este libro y es simplemente como el camino del artista. Pues digamos que es como motivando la creatividad de cada uno, porque muchas veces en el día a día
nos centramos en todo ese trabajo diario que tenemos en la empresa o en la organización que estemos representando en ese momento, pero se nos olvida que nosotros también podemos crear. Entonces también es como ese conocimiento y ese volver a conectar con la creatividad en la cual podemos responder esas preguntas que estabas haciendo ahorita. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces bien y qué te apasiona? Muchas veces el día a día nos tapa esas respuestas, ¿cierto? Y es, digamos, como volver a creer en uno mismo, pues, que uno mismo puede hacer cosas, incluso como lo decía Fede, no hay camino igual a otro. Yo como decía ahorita, yo puedo que llegue a la cocina cocinando recetas tradicionales de cierto país, pero Fede puede que llegue a la cocina con recetas que sean saludables. Nos apasiona lo mismo en términos generales, sí, ¿cierto? Pero al final son caminos totalmente diferentes, totalmente disfrutables, totalmente apasionables, y totalmente lo podremos hacer bien. Aquí Fede pues se nos desconectó, esperemos que lleguen en un momento. Y entonces lo decía, digamos, como por esa parte personal. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos seguir en nuestro camino? Pero que nos fortalezca a nosotros como persona. Perfecto. Que puede ser marca personal, camino del artista e Ikigai. Al final no es, digamos, como ninguna la diferencia. Es siempre buscando que estés bien. Por acá llegó otra vez Fede. Entonces no sé si conectamos ahí otra vez con Fede. Digamos, ¿qué podemos, digamos? Yo de pronto voy a poner aquí, Alejo, para ver si Fede arranca ahí a conectar, porque mira que el podcast no lo llamamos ni Ikigai ni marca personal. ¿Cómo llamamos el podcast? Innovación personal para ser feliz. Exacto. Entonces, no sé, desde la innovación, y aquí yo le tiro a Fede simplemente la frasecita y espero que Fede ahí me ayude, porque yo siempre tengo esta frase, a mí me gusta mucho, yo la pongo en todas partes, que la vida es actitud más innovación. ¿Por qué? Porque la vida es como en las empresas, vea, Fede acabó de resolver un tema, se acabó de caer, tuvo que resolverlo tranquilo de alguna manera. Seguramente él tuvo 2, 3 reuniones antes de venir a este podcast hoy, Alejo, resolviendo, o sea, todos los días nos levantamos a resolver situaciones de maneras diferentes, utilizando la innovación para poder hacerlo en menor tiempo, a menor costo, ahorrando ese tiempo que estamos hablando. Entonces yo siempre digo, es que la vida es simplemente póngale buena cara, buena actitud y piense siempre cómo hacerlo de manera diferente para que te agregue algo de valor. Entonces ahí es donde yo también digo, desde esa marca personal o esa innovación personal, usted siempre tiene que tener la innovación como filosofía de vida, como parte de la vida, Alejo. Total, aquí volvió Fede. Volvió a caer Fede. Espérate, lo conectamos otra vez. Pero entonces yo voy a asociar algo que también lo dijimos en el capítulo del ITM. Tanto para innovación organizacional como para innovación personal, no hay fórmula mágica. Y va muy ligado al tema que decía Fede. Yo no le puedo dar consejo a nadie para que viva o haga las cosas como deben hacerse, ¿cierto? No hay fórmula mágica, pero sí, digamos, estar atentos a lo que podemos hacer desde nosotros mismos para cambiar con los cambios que se vienen desde afuera. Político, económico, olvida decir el tema de salud, social, laboral, todo eso. ¿Cómo me comporto yo, digamos, con esos
con esos cambios, que aunque son aterrorizadores o atemorizan mucho, al final tenemos que dar, digamos, como un salto de fe, y como les he dicho a ustedes, cuando decidimos emprender, ustedes me decían, ¿cuál es el mejor consejo? No te preocupes, que no te va a hacer falta nada, siempre y cuando estés convencido de que lo que estás haciendo te apasiona, sos feliz con eso, y lo que decía Fede ahorita, se puede convertir uno en un máster, ¿cierto? Son muchos los caminos para llegar a ese objetivo. Puede que uno lo empecemos tarde, y yo me considero que lo empecé tarde. Puede que lo empecemos tarde, otros se hayan adelantado, pero no hay que preocuparnos porque muchos vayan adelante. No, antes animémonos, porque también detrás de nosotros viene mucha gente. Claro. Creo aquí, vamos aquí, listo, Fede, ahí sí, ya muy bien. Teniendo muchos problemas con el internet, los La escucho situación. parcialmente, pero bueno, ustedes me dicen que si continúo. Sí, dale, Fede. Sí. Como me perdí un poquito el hilo, pero de lo que puedo recoger es, a ver, y quiero ser como muy, no voy a decir como los estrellas de televisión, que todos los que nos han preguntado, no, ha habido 2 personas que nos han dicho que habláramos sobre esto. Yo quisiera ir hacia lo que puede ser muy práctico de esas personas, pero nuevamente, ya lo que a uno le ha servido no necesariamente es lo que a otro sirva, lo que uno considera útil no necesariamente a la otra persona, simplemente quiero dar sobre la mesa algunas cosas de reflexiones de vida. Hay algo que a mí me ha servido mucho, y ahorita que Mario hablaba de libros y eso, a no sesgar con ningún libro en particular, yo creo que hay una corriente que, digamos, leer sobre eso me ha ayudado a fortalecer muchas cosas, a avanzar en muchas cosas, y es el estoicismo. Leer sobre estoicismo, leer sobre que debo hacer conciencia de que hay cosas que no puedo controlar, y que yo debo navegar con lo que sí puedo controlar, que estar presente en el aquí y el ahora, que debo estar simplemente mirando el futuro como una guía, el pasado como una referencia, pero hacer esa conciencia permanente, eso me ha ayudado mucho a entender temas, a poner en práctica esto que hemos dicho. Uno va a ser un producto terminado, y entonces ahí, al ir avanzando, ¿cierto? En este camino infinito de la vida, infinito entre comillas, pues porque uno, para algunos uno se muere y ya, y para otros pues seguramente trascenderá, pero entonces uno debe jugar esto como si fuera, uno no es producto terminado, no hay un punto de llegada en ser líder, no hay un punto de llegada en ser feliz, todo eso es un proceso que no tiene fin. Uno sí debe ponerse retos y debe ir avanzando. Entonces, todo lo que hemos dicho, uno debe partir todo esto, estos objetivos grandes, digamos, bien, si bien mira a plazo, tener retos en el corto plazo, pero siempre, y esa es una definición de disciplina que a mí me gusta mucho, y es priorizar el bienestar del largo plazo por sobre el placer del corto plazo. O sea, si tú estás intentando comer mejor y de un momento a otro, ¿por qué? Porque en el largo plazo vas a vivir mejor, vas a estar más saludable, etcétera. Pero de un momento a otro ves tenerte a algo que sabes que no es. Disciplina es precisamente uno priorizar ese bienestar de largo plazo por sobre el placer del corto plazo que te va a dar esto. Entonces, ese esfuerzo mental, esa fuerza de voluntad,
entrenar para esas pequeñas cosas es lo que a la larga te va a dar esos beneficios en el largo plazo. Y yo siempre, o lo estoy relacionando con esas victorias para tener en ese largo plazo. Entonces, si uno fuma, entonces renunciar a ese cigarrillo, renunciar a ese tomar licor en el corto plazo, etcétera. No quiere decir que siempre uno vive una vida de asceta ni nada de eso. Tener en la cabeza que ese bienestar de largo plazo es lo que realmente importa, puede ponerlo a uno en esa senda de innovación personal, que al final es hacer cosas diferentes a las que yo hago de a poco, para lograr generarme más valor a mí y generar más valor, porque eso es otra cosa. En la innovación personal, así como en la innovación organizacional, el tema es de generar valor. Entonces, ¿a quién le estoy generando valor? ¿A quiénes me interesa generarles valor? ¿De qué manera armonizo yo mi bienestar con el bienestar de los demás y siendo suficientemente generoso para generarles y para crearles valor a otros también? Como decía Carlos Mario, no tendrás un nicho, pero en esa gestión de ese valor es donde uno puede encontrar una felicidad personal y una innovación personal permanente. Alejo, ¿me permitís entonces decir, a mí me estresa mucho que nosotros siempre nos pusimos aquí un reto muy teso y es ser cortos y contundentes con la conversación? Yo quisiera decir un poquito para la gente que está preguntando, bueno, ¿y cómo arranca uno entonces? Los pasos, voy a recoger un poquito de lo que has dicho vos, Sí, Fede, y me complementan, y lo que yo les decía al primero es el ejercicio de autoconocimiento. Que Fede decía, lean, pues empiecen con una disciplina pues de autoconocimiento. Vos lo mencionabas, Alejo, el día a día de pronto te tapa cómo autoconocerte, no te da el tiempo para autoconocerte. Entonces lo primero es sacar el tiempo, decidir de venga pues, usted cree que conoce, pero en el día a día usted está en piloto automático y seguro que no se autoconoce bien. Entonces es reconocer, entonces es un proceso de reflexión uno, de esas preguntas que ya hemos mencionado tanto, encontrar ese sweet spot. Con eso, entonces usted se empieza a preguntar cuál es ese nicho. O sea, en una película, en un documental que estaba viendo también en estos días, le dicen La Tribu, y conecta mucho ese documental con Fede, simplemente lo menciono para que lo cojan, y es Vivir 100 años. Habla vivir mucho más de de 100 años. Vivir más de 100 años o Las Zonas Azules, y habla Sí. mucho de ese Ikigai, habla mucho del propósito, habla mucho de la alimentación, y bueno, entonces, desde que usted encuentre, y hablan de encuentre su tribu, uno de los elementos principales para usted vivir 100 años es conectarse con esa gente que está como en su misma sintonía. Entonces, bueno, eso le ayuda a encontrar ese nicho o esa tribu. Eh, Eso por ahí. Entonces voy diciendo autoconocimiento, encontrar el nicho y empezar a trabajar en qué es lo que querés comunicar, o sea, aterrizarlo bien, Alejo, porque uno tiene que entender bien qué querés, y más que comunicar para, como decíamos al principio, no para vender. O sea, ¿qué le gustaría a usted contarle de lo que a usted le gusta hacer? Entonces yo pongo el ejemplo de estos dos personajes que tengo aquí a mi lado. Yo estuve hace poco en la casa de Alejo, pues pucha, yo me sentí una experiencia pero brutal. O sea, estuve sentado en la mesa viéndolo cocinar, no me decía los ingredientes porque para él sorprenderlo a uno con los ingredientes es importante. Entonces es una cocina sorprendente, innovadora. eh, pues yo quiero a entender que una pizza podía tener limón, por ejemplo. Me sorprendió y fue la que más me gustó y la que menos bonita se veía, pero bueno, a él le gusta sorprenderlo a uno con ese tipo de ingredientes. O Fede, cuando uno habla con Fede y Fede es capaz de decirte desde lo que es, de lo que te pregunta que estás comiendo, pues pucha, eso cómo afecta el cuerpo. Entonces, entender muy bien qué quieres comunicar, qué quiere comunicar Fede, distinto a lo que quiere comunicar Alejo. Y tres, entonces empiece usted a compartir al mundo eso que a usted lo apasiona en redes sociales, y aquí entonces lo ligo también con el tema de innovación. Las redes sociales juegan un papel súper importante.
con humildad. Recojo también eso de lo que ustedes decían, que no suene a egocéntrico, que simplemente, ¿verdad?, comparte al mundo con el fin de compartir, de agregarle un poquito de valor a la gente. Entonces, Fede nos lleva a nosotros mucho recorrido en conocimiento. Este man devora libros, yo no sé cuántos por semana devora libros. Entonces, una conversada con Fede le deja 1, 2, 3 libros para leer, 2 o 3 mensajes de lo que leyó. Entonces, es que querés compartirle al mundo, que ese sea el interés, pero muy coherente. O sea, que no te vean picando por aquí, picando por allá, sino enfocadito con las 3 preguntas que te hiciste con el sweet spot. Y entonces empezar un ejercicio de marketing personal como es usted. O sea, usted es un producto que va a contarle al mundo cuáles son tus atributos, cuál es tu propósito, ¿sí? Con eso que te gusta hacer. Y ya, o sea, soñártela, creértela, que va a llegar de esa tribu alguien que te diga, hey, Fede, vení, yo quiero, vení, porque no me acompañas, Fede? Acompáñame, que yo de verdad quiero entrar en una vida saludable desde la alimentación. O Alejo, acompáñame, que es que como a vos me soya la cocina, pero yo todavía no tengo la experiencia de cómo empezar a experimentar sabores a partir de lo que tengo. Alejo le dice a uno, vea, tengo esto, vamos a experimentar con lo que tenemos. O como yo venga pues, ¿qué puedo hacer con esas competencias para juntar gente alrededor de un propósito o hacer una comunidad o hacer un evento? Yo me atreví a ponerme la camisa ahora que vi a Alejo, yo dije, yo también me voy a poner. Alejo tiene una camisa de su Coyote Lab ahí, y yo dije, yo me voy a poner la de la comunidad CITCO, que es la Comunidad de Innovación y Transformación Digital, donde buscamos eso, donde buscamos agregar valor. Ayer terminamos un evento, el InnovaTDX Summit. Entonces, yo me siento, vuelvo y les digo, con toda la humildad del mundo, me siento muy orgulloso de lo poquito mucho que hacemos y del conocimiento que dejamos y de las conexiones, amistades que logramos hacer. Y por eso hoy vengo con gasolina para seguir adelante con todo esto. Entonces, eso es como lo que yo le empezaría a sugerir a la gente, de que se anime a autoconocerse, a encontrar su sweet spot, al nicho, y a empezar a mercadear un poquito con coherencia. Y bueno, y aquí vamos a estar nosotros 3 por interno, por LinkedIn, por donde sea que nos busquen, sí, y a conversar de esto, donde nos inviten a una empresa, a un café, a donde quieran. Vamos a ir desde la experiencia, porque ese fue siempre nuestro propósito, desde nuestra experiencia, compartirle un poquito de lo que nosotros hemos encontrado. Adelante, Alejo, Fede. Voy yo y para dejarle el cierre a Fede, pues digamos que también coincido con vos, pero como a manera de conclusión, yo digo, respondan las 3 preguntas de la marca personal, respondan las 4 de Ikigai. Ese es un buen comienzo. No les voy a decir que es fácil, porque la verdad a veces no es fácil, y mucho menos cuando hoy en una sociedad, digamos que digamos que el triunfar es el tener éxito, y es ese éxito económico, es ese éxito de reconocimiento. Yo creo que ahí es cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos, que al final vamos a ver que ese no va a ser el indicador que nos mida. Entonces hay que renunciar a eso. Por eso digamos que los 2 pilares iniciales eran iniciar con humildad y casi que destruir el ego, y ahí ya se baja como ese susto de que tengo que ser exitoso, para que estén tranquilos las personas que son exitosas hoy. Alejo, y perdón que te interrumpa, así, cortico. Ayer una amiga de nosotros 3, que ella se dará cuenta cuando escuche esto, me decía, pucha, es que yo no soy capaz de soltar el corporativo. De soltar el corporativo, no sé qué me pasa. Y es ese ego que vos estás mencionando de pronto un poquito. Y puede pasar que el corporativo, como decía ahorita, lo suelte a uno, ¿cierto? Puede que lleguen esas crisis donde puede que el corporativo lo suelte a uno. Y es mejor, digamos, como haber respondido esas 3 preguntas de marca personal, o 4, porque ya por lo menos le da un norte a uno. Y yo lo que decía ahorita, las personas que hoy son exitosas
fracasaron muchas veces. No lo hicieron bueno a la primera. Ayer nada más en el evento tuyo, en el TEDx Summit, vimos una persona, uno de los speakers, que se había quebrado, que vendía seguros, se quebró y hoy es un speaker reconocido, ¿cierto? Entonces, y está haciendo lo que lo apasiona. Si de pronto todavía después de las preguntas que respondan tienen dudas, yo tengo 2 herramientas también para volver, digamos, como a conectar. Un ancla y una vara de pescar. ¿El ancla para qué? Para hablar con el niño que fuimos a los 5 años. Ese niño no le tenía miedo a ser policía, a ser jugador de fútbol, a vivir de ser artista, no le tenía miedo. Y es más, y Carlos Mario no sé por qué no lo dijo, porque cuando empezamos a hablar de marca personal hace unos 4 años, tenía el ejemplo en la casa. La hija tiene su propio emprendimiento y ¿cuándo lo montó? ¿Cuándo tenía cuántos años? Carlos. Tenía 4, 3, 4 4. añitos. Y entonces, por eso les digo, ese es el ancla. Conectemos con el niño de cuando teníamos 5 años, porque a él no le daba miedo de qué iba a vivir, sino que era la pasión la que lo movía. O sea, no tenía miedo. Y la vara de pescar, ¿para qué? Para hablar con la persona, con mi persona, que está en los 60 y pico de años, ya el jubilado, y preguntémosle cómo se siente después de haber vivido la vida que vivió. Entonces, claro, yo conecto los objetivos que puso el niño de 5 años, miro mi hoy y miro el futuro, y puede que el del futuro me diga, vení, vas por el camino equivocado. Estábamos soñando que íbamos a ser futbolistas y vivir del fútbol. Hoy estás metido de pronto en tal día a día que no va en lo que estamos pensando. Entonces, ese, digamos, y ese lo saco de este. Son dos cartas que hay que escribirle al niño de 5 años y al viejo de 60 y pico, que son los que nos van a ayudar como a conectar el hilo para poder vivir nuestro propósito. Ahí sí te dejo, fue la fácil. Bueno, yo no voy a repetir, pues ya ustedes han dicho muchas cosas, con algunos coincidimos, nosotros no tanto, pero son buenos ejercicios, como decíamos en un principio, pues nosotros no, pues esa es mi posición, uno no tiene cómo decirle a otro pues qué es lo que lo va a llevar por un camino de satisfacción o de entonces, como para cerrar ya, después de todo lo que hemos dicho, de hacerse las preguntas del Ikigai para uno encontrar cosas, de que eso evoluciona, de hacerse las preguntas de los temas de marca personal y eso. Yo por aquí, mientras ustedes hablaban, tomé algo de nota, y es, yo hago un ejercicio con cierta frecuencia, y es escribir, bueno, escribir lo hago con mucha frecuencia, no para nadie, sino por intenta volverme explícito de esos pensamientos tácitos y como estructurar cosas y comprender cosas y comprenderme. Uno cree que escribir para que nadie lo vea es inútil, pero para uno mismo le da a uno mucha estructura y mucha claridad. Entonces, escribir para mí es muy importante. Ese puede ser un acto de innovación para usted, escribir mañana. Pero entonces, a propósito de eso, una de las cosas que yo escribo mucho es cuáles son las que considero actualmente cualidades mías y cuáles son las cosas que yo actualmente considero defectos míos, pero con la conciencia de que a veces de sus cualidades, y cualidades en exceso pueden ser defectos y viceversa. O sea, si yo soy muy paciente, eso puede interpretarse cualidad, pero la paciencia en extremo lo puede uno volver pusilánime y tranquilo para muchas cosas. Entonces es entenderse como un conjunto de cualidades, defectos, características, que no todo es cualidad en sí mismo, es contextual, ¿cierto? Y lo mismo los defectos. Uno puede decir que es muy impaciente y que eso es un defecto, pero puede ser cualidad en el momento que necesite entregar, reclamar, cosas de esas, pues. Entonces, escribir eso para mí es muy importante, y como les digo, puede ser para mí un acto de innovación. Y dentro de esa escritura de cualidades y defectos es incluir
los hábitos. ¿Qué hábitos tengo yo que a veces pasan desapercibidos? ¿Qué hábitos de mí me molestan? ¿Qué hábitos de mí me agradan y quisiera fortalecer? Y en eso mismo yo puedo hacer ese plan de mejoramiento de mí mismo. Si uno propone mejorar y de a poco, ¿cierto? En ese, el sweet spot también está en ir avanzando en esa brecha de a poco. Hay un señor que se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Entonces, no me pidan que escriba esa vaina porque no soy capaz, pero él escribió un libro que se llama Flow y es ese punto de flujo y es, yo quiero cambiar una organización, lo que sea, pero yo quiero cambiar. Yo no me puedo ir hacia 180 grados de cambio porque me frustro, pero tampoco me puedo quedar en poca exigencia porque no avanzo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese punto que me permite fluir? 10 horas, pues al otro día no vas a ser capaz de levantarte y te vas a frustrar y no vas a volver, pero tampoco 5 minutos porque no vas a lograr una exigencia que te permita avanzar. Entonces, encontrar esa zona de flujo, ese mejoramiento de hábitos, ese mejoramiento de cualidad, ese mejoramiento de efectos. Y yendo hacia allá, yo siempre digo que lo importante no es el plan, sino la planeación. El proceso de planeación te ayuda a analizar, a elaborar cosas. El plan al final te cambia, no sirve para nada, pero el proceso de planeación te hizo hacer unos análisis y unas vainas muy importantes. Entonces, al hacer esa planeación de cambio de hábitos, de cambio de efectos hacia cualidades, para entenderse y todo eso, al hacer eso y hacerlo con cierta frecuencia, seguramente vamos a encontrar ese punto de innovación personal que nos va a permitir lograr la definición de lo que para cada uno es ser feliz. Así que muchas gracias por todo, muchas gracias a ustedes por todos sus aportes. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes y los que nos van a escuchar. Digamos, también surgió de una pregunta que nos hizo uno de nuestros oyentes o vidente, Andrés Garcés, que fue el que estaba más, digamos, como más interesado en este tema y la verdad que surgió para este capítulo. Que nos pongan más. Sí, nos pueden hacer cualquier comentario, cualquier sugerencia de temas, de invitado también, como lo hemos dicho, ya hemos tenido algunos invitados y es muy importante conocer todos esos puntos de vista. Entonces, nos vemos el otro capítulo. Seguro Perfecto. Será pronto. Claro que sí, nos gusta conversar. Hasta pronto. Luego, Fede, Alejo, gracias a todos.